Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Revuelos de Llano. En esta oportunidad el evento lo hemos titulado Otra mirada del sujeto migrante. El libro está escrito por Óscar Gilbonio Navarro. Óscar es miembro fundador de la agrupación cultural Ave Fénix, en cuyas publicaciones aparecen sus primeros cuentos y poemas. Es autor de textos de combate, ensayos sobre la literatura y verdad histórica. Y también ha escrito un cuentario sobre violencia política de la ternura y la guerra en el 2019. El 2020 gana el concurso de cuentos COVID-19 convocado por la Asociación de Escritores de Ayacucho. Integra la antología poética Miércoles 69 y la colección nueva Acercamientos a Ulises de James Joyce en el centenario de su publicación, ¿no? Es así, bueno, que en la actualidad está llevando maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Óscar vivió en Venezuela casi un lustro, templando así su narrativa y, bueno, los ensayos y crónicas que vamos a ver y desarrollar el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría también mencionar que contamos con 3 presentadores: Alfredo Torres Fernández, Alex Taparapuma y Ricardo Ayón, quienes nos van a brindar su interpretación, su lectura del libro que estamos presentando el día de hoy. Antes de dar pase a nuestro primer invitado, me gustaría leer la última parte del cuento, del último cuento de esta narrativa, Pamplona. De madrugada creen oír un tronar reciente de tambores aproximarse, convergir con el latido de sus propios corazones. Un aguijón ha penetrado en los meninges. Un letargo les va venciendo en la oscuridad empañada de escalada. El lucero que alumbra se ha quedado en Ocumare. Un niño danza con saltos imposibles y el traje de fiesta le brilla demasiado, embiste a otros niños y le place asustarlos. Su corazón parece repetir el tamborcito permanente, el ritmo incesante de sus primeros desfiles. Otro látigo más en el cielo y otro. El páramo, encapotado, despelleja las formas de sus gélidos árboles. Las percusiones van resonando con aire de procesión y despedida a cada momento, más tenues, apartadas. Al amanecer, una camioneta rompe el silencio del páramo, divisa colores inusuales entre las florestas y se detiene. Los guardias de la carretera descienden y detectan 2 cuerpos húmedos, entumecidos, enlazados fieramente. Cuando se acercan e intentan separarlos, descubren un pequeño, tibio todavía. Doy pase a Ricardo Ayón. Él es profesional en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana y complementación pedagógica por la misma universidad. En poesía es autor de varios libros: Almacén de invierno, Desnudos, Un poco de aire en una boca impura y Húmedos tactos del fuego. Y bueno, también ha escrito narrativa y periodismo. Damos paso a Ricardo. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Estoy contento de estar aquí en San Marcos, mi alma mater, y estar específicamente aquí en Letras, en la Facultad de Letras, donde siempre quise presentar un libro, así que gracias a Óscar se me ha realizado el sueño. Y cuando
llegó Revuelos del Llano a mis manos, había escuchado vagamente sobre el trabajo de Óscar Gilbonio, tenía conocimiento de que había eh, publicado algunos libros alrededor del tema de la violencia política y había comentarios positivos, pero bueno, no me tomé el trabajo de conseguir los libros, pero yo sabía que venía ya precedido por ese respaldo. De todas maneras, yo quería conocer su narrativa por mí mismo, tener una experiencia particular, íntima, acerca de lo que él hacía. Y me sorprendió que en este caso se decidiera por un tema tan actual, tan nuevo y que se está convirtiendo cada vez en un tema tan nuestro. Eh, el contexto en el que Oscar se mueve es el de la migración, el de las migraciones. Libros de migración en el Perú se han escrito muchos, tanto desde migraciones interiores como migraciones exteriores, desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera. Por ejemplo, si podríamos citar un par de libros de migración interior, podría ser El zorro de arriba y El zorro de abajo, de José María Arguedas, ¿no? Donde vemos cómo estos personajes desplazados que han llegado de muchas partes de la sierra a la ciudad de Chimbote cumplen un rol difícil de adaptarse a este puerto violento y peliculero, como decía el propio Arguedas, y en este puerto pues tienen que vivir el desarraigo, el sufrimiento, pero de todas maneras adaptarse. Entonces cuando yo leí Revuelos del Llano, un poco que comparé ambas situaciones, aunque obviamente que las distancias son significativas, tanto de tiempo como de contexto. Y si podríamos hablar de otro libro de migración, por ejemplo, que no tenga nada que ver con el Perú, pero donde puede haber implicado gente de Perú o latinoamericanos, se me ocurre, por ejemplo, El corrido de Dante, de Eduardo González Viaña, ¿no? Que habla de estas situaciones de migración ya en Estados Unidos por parte de mexicanos y latinoamericanos en este país. Y tiene también un libro de cuentos, además, sobre el mismo tema. Entonces, al escritor peruano siempre le ha inquietado el tema de la migración. Y como en algún momento Oscar me dijo, porque antes de esta presentación yo lo acompañé o estuve con él en una entrevista que le hice también respecto al libro, él me dijo o llegamos a la conclusión, que esta suerte de situaciones sociales que explosionan, que nos explotan en la cara, como una migración masiva, abundante o demográfica tremenda como es esta de Venezuela hacia el resto de países latinoamericanos y en especial en el Perú, de todas maneras van a tener una respuesta de parte de quienes se manejan principalmente en la sensibilidad y sobre todo en la sensibilidad artística, ¿no es cierto? Puede ser una reacción inmediata como mediata, o sea, de pronto o de repente a un plazo mayor, pero va a haber, sin embargo, algo de esto. Y Oscar me contaba, cuando yo le preguntaba si en la misma Venezuela también estaba ocurriendo esto de pensar y reflexionar acerca de la migración de sus coterráneos a otros países, él me decía que sí, que también empezaba a haber una suerte de interés por contar sobre este tema. Me decía también que en la misma Venezuela hasta hace unos pocos años solamente quedaba en narrativa como un buen precedente el trabajo de grandes escritores como Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, y que los escritores o narradores más recientes tenían más bien una posición muy cómoda sobre los temas que enfocaban, y sin embargo ahora esta situación social, económica, tan potente como es la salida de tantos venezolanos, los está haciendo cambiar de forma de pensar y de retomar sus temas para ellos, ¿no? Para el contexto, el corpus de su propia literatura. Y lo mismo está pasando aquí en el Perú, y ya hay escritores que están dando una respuesta a esta situación tremenda que es tener cerca de 1 millón de venezolanos con nosotros, no solo en Lima, sino en el resto del país, conviviendo, intercambiando tradiciones, costumbres, cultura, haciendo que la gente
de todos los niveles sociales del país piensen acerca de la presencia de ellos desde todo punto de vista, desde la discriminación hasta la receptibilidad, hasta lo empático. Hay diferentes reacciones y eso lo sabemos todos nosotros porque conversamos no solamente con venezolanos sino con peruanos que responden ante esta situación, y algunos lo hacen de mala manera y otros lo hacen de buena manera. Así es que sabemos, ante el contexto tan amplio al que se ha enfrentado Oscar en este libro. Y digo todo esto porque todo eso aparece aquí, en Revuelos del Llano. Antes de que Revuelos del Llano llegue a mis manos, yo había leído algunos trabajos en narrativa, principalmente, como son, por ejemplo, un par de cuentos, uno de Juan José Cabero, un escritor de aquí de Lima, que había hecho un cuento en alguno de sus libros sobre el tema, otro de Harold Gastelú, que es un escritor joven y que ha ganado también algunos premios, igual que Cabero, que tiene un cuento sobre un sujeto femenino venezolano en una antología que se llama Cuarentena, que se publicó a propósito de la reciente pandemia que sufrimos en el Perú, bueno, en el mundo. Y entonces así es que van apareciendo, primero como tímidamente, algunos personajes venezolanos en algunos libros, y antes de Revuelos del Llano había leído, perdón, había leído La Chama, bueno, casi al mismo tiempo había leído ambos libros, que es una novela de Teófilo Villacorta Cahuide, un escritor del interior, donde la protagonista, una venezolana, tiene problemas económicos, se junta con un peruano de quien piensa que puede resolverle estos problemas, y termina trabajando en la prostitución. De todas maneras, yo sentía que esta manera de enfocar un tema tan delicado era, de alguna manera, yo sentía como que había una estigmatización del venezolano o de la venezolana, ¿no? Porque es lo que se piensa mucho, ¿no? En cierto nivel social, bueno, en todos los niveles sociales en realidad, porque nuestro país es muy clasista y racista y discriminador, y hay mucho rechazo, y yo sentía que lo que estaba haciendo Teófilo Villacorta no era necesariamente una realidad amplia. Él había tocado solamente un ángulo, un aspecto del tema que es tan fácil de enfocar desde todo punto de vista, pero que yo sentía que él lo hacía con cierto estigma, ¿no? Y se lo dije en la presentación porque me pidió que también comentara el libro. Sin embargo, Revuelos del Llano me trae otra mirada, me trae de todas maneras una mirada de empatía hacia el sujeto venezolano. Y yo de principio, cuando leí estos 10 cuentos, fue lo primero que sentí, ¿no? Dije, Oscar Gilbonio siente el fenómeno de la inmigración desde lo que sienten los migrantes, desde todo lo que les está pasando, desde todo punto de vista, desde lo íntimo, lo sentimental, lo social, la discriminación, pero también desde el poco éxito que empiezan a tener algunos de ellos, y también hay, ¿por qué no?, ironía, hay humor, y hay una cosa que me pareció importante y que yo no sabía cómo él había ganado esto, pero luego lo entendí porque supe, y como se ha dicho al principio, que él ha vivido cerca de 5 años en Venezuela, y de este modo ha conocido el espíritu del venezolano, ha conocido bien cómo hablan, cómo piensan, ha conocido la manera como se conducen, cómo se expresan, inclusive no solamente verbal, sino físicamente, son personas más abiertas, exteriorizan mucho su pensamiento con las manos, con el cuerpo, y eso también es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, todo eso uno lo siente en este libro, por la manera como plantea también sus monólogos interiores de algunos de los personajes, pero también los diálogos, por ejemplo. Y como entre ellos mismos también conversan y cómo se enfrentan ante la realidad de la migración. Entonces yo me preguntaba todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ha logrado Oscar? Y esta fue la respuesta, ¿no? Cuando conversamos me dijo que había estado en Venezuela, y esto le sirve para que nos planteen estos cuentos, no solamente específicamente el tema de la migración, sino también el proceso en general, desde, hay cuentos de venezolanos viviendo en Venezuela todavía, en su propio medio, en su propio ámbito, manejándose cómodamente donde ellos viven, y va pasando hacia la decisión de emigrar, de salir,
También vemos situaciones de estas largas caminatas que hemos visto muchos de nosotros o que conocemos por los medios de comunicación, donde el sufrimiento es, es real, es patente, y también el momento en que llegan, se van adaptando y finalmente se integran con los peruanos. Entonces, yo creo que este es un libro breve pero completo. Es un libro que nos muestra todas las aristas, todas las caras de los venezolanos, pero no siempre todo es visto desde el punto de vista de un drama donde siempre nos vamos a solidarizar. No siempre, porque también vamos a encontrar, así como vamos a encontrar venezolanos actuando con bien, también algunos haciéndole un poco de trampa a las situaciones, ¿no es cierto? Pero todo planteado desde, como dije hace un momento, desde la ironía, desde el humor, porque Oscar conoce bien esa manera en que conversan, hablan, se manifiestan los venezolanos, inclusive con sus propios modismos. Lo coloquial en este libro es muy importante porque gracias a eso vamos a poder persuadirnos de que los personajes son reales, los vemos, los podemos ver, los podemos observar, y en ese sentido el trabajo de narratológico es acertado, es positivo, y nos vamos a llevar una buena impresión de este libro que me parece que también a Oscar le ha servido mucho en su reciente, me parece que está haciendo una maestría de creación, ¿no es cierto?, literaria, y yo tengo entendido que él inclusive ha puesto algunos de estos cuentos a disposición y a la opinión de algunos de sus compañeros de esta maestría, y me parece que ellos también un poco que le han ayudado con sus opiniones a mejorar algunos de estos textos. Entonces él finalmente no es una persona que trabaja por un impulso natural que lo va a llevar, que lo va a arrastrar a dar su opinión, su mensaje, y también a dar su versión de lo que ha visto, ha conocido, directa o indirectamente sobre el problema de la migración, sino que él lo que hace es investigar, pedir opiniones, conversar inclusive con los mismos venezolanos, y yo sé que él también ha pedido opiniones de las personas migrantes aquí para ver cuál es su reacción, para ver si realmente sienten que ellos están siendo puestos de manera natural, o de repente hay una suerte de impostación, hay quizás algo postizo. Él se ha preocupado también por eso y ha puesto el libro también en manos de venezolanos para ver cuál es su opinión. Entonces es un trabajo completo, ¿no? Es un trabajo no solamente creativo, sino que yo siento que inclusive que es hasta un trabajo social, sociológico, para ver cómo reaccionan los venezolanos. Estábamos conversando hace un momento y le decía, de todas maneras el libro tienes que presentarlo, le digo, Oscar, en un contexto donde hay migrantes venezolanos, ¿no? ¿Por qué no te vas a San Juan del Lurigancho o a otros lugares, o convocar aquí a San Marcos colonias o grupos, asociaciones de migrantes, de venezolanos, para que ellos conozcan también lo que sentimos los peruanos y cómo un creador, un escritor peruano plasma esta situación? Y seguramente van a aparecer más libros, seguramente va a haber escritores que tienen otras miradas, ya he contado alguna, pero también deben tener sus propias experiencias, tanto personales, de repente también de manera indirecta, y también obviamente miradas amplias, nacionales, sociales e históricas, que es importante, ¿no? Porque inclusive hasta se puede comparar esta gran migración con otras que ha habido, que hemos hecho inclusive nosotros mismos los peruanos, no solamente al norte, sino también a países que nos hermanan. Hay grandes migrantes peruanos en Argentina, en Chile, etcétera. Inclusive hubo un momento, yo recuerdo cuando era niño, que muchos peruanos iban a Venezuela, ¿no? Vecinos míos iban a Venezuela a trabajar allá por el auge del petróleo, el trabajo de la industria petrolera en Venezuela, y entonces hay todo esto, ¿no? Somos migrantes permanentes, y como el propio Oscar me puso aquí en Ciudad Educatoria, que me gustó mucho, al fin y al cabo, Ricardo, todos somos migrantes. Y eso es verdad, ¿no? Todos nosotros aquí quizás somos hijos de migrantes que han llegado a Lima. Yo soy migrante, yo soy de Chimbote, vine a los 16 años a estudiar en San Marcos, a Lima, y eso creo que lo dice todo. Así es que el libro es completo en ese sentido y nos hace reflexionar acerca de este fenómeno que es muy antiguo y que no va a parar, el de la migración. Te felicito, Oscar, por poner este libro en manos de los lectores peruanos, y ojalá que el libro también salga del país. Muchas gracias. Para Ricardo.
Ahora damos pase a Alfredo Torres Fernández. Él es egresado de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrando en Educación Superior e Investigación Universitaria por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y maestrando en Estudios Culturales por la Universidad Pontificia y la Católica. Damos pase a Alfredo. Bueno, saludar a Oscar y el agradecimiento por la invitación al público y a los presentadores también, ¿no? Y a Gisela por comentar. Bueno, me llena de emoción volver a presentar un texto de Oscar, amigo mío. Él presentado hace un tiempo atrás su libro La ternura y la guerra, y también he podido leer su texto, Textos de combate. Me parece interesante la nueva temática que aborda Oscar, ya que está tomando como referente un problema necesario que es la migración. Efectivamente, ¿no? Este problema de la migración es un problema, como lo acaba de manifestar Ricardo, que atañe a toda la sensibilidad humana y que aborda la condición humana. Dentro del psicoanálisis lacaniano entendemos la migración no solo como un aspecto de cambio de lugar geográfico, sino de cómo el sujeto está tratando de buscar y agencializar una suerte de encontrarse consigo mismo dentro de esa fisura. En ese sentido, tal vez todos seamos migrantes, ya que cada quien está tratando de encontrar una suerte de su otro lado en algún lugar del espacio. Y justamente el cuento Revuelos, que es el segundo cuento, me trae a la mente esa idea, ¿no? De cómo una especie de dos personas, una persona, si se puede decir, adulta, que casi ya las últimas etapas de su vida, ¿no? Tiene una enfermedad, se encuentra con alguien que le muestra, si se puede decir, el matiz de la vida y le hace comprender efectivamente que aún se puede continuar y persistir en esta batalla. Y Sigmund Freud señalaba efectivamente que la vida engendra una suerte de pulsión, una pulsión de posibilidad de luchar a pesar de que no existe un camino. Y es esta mujer, que es, ¿no?, una migrante venezolana, que le enseña a este hombre la posibilidad, ¿no?, de seguir adelante. Efectivamente, ambos son migrantes en el sentido de que ese sujeto que ha llegado a las últimas etapas de su vida no encuentra un sentido a su vida. La hija trata, ¿no?, de buscar que él trate de mover la mano, de escribir solo en la medida de obtener una firma. Vemos pues los lastres del capitalismo, la brutalidad, la enajenación tremenda de cómo la propia familia se disuelve en un sistema contemporáneo. Es decir, que los cuentos de Oscar no solo transitan en una suerte de yo voy a hablar del venezolano que está migrando, ¿no?, sino que está tocando fondo, está tocando una realidad y está contraponiendo la idea de cómo los sujetos en la actualidad están tratando de luchar y persistir. Son temas comunes. Cuando uno lee Llano en Llamas, ¿no?, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo y el Pedro Páramo, podemos asistir a una suerte de que los personajes nos interpelan y son personajes comunes a todos los espacios sabidos y por haber. Y cuando justamente leía Revuelo del Llano, me sentí interpelado en la medida de que somos sujetos eyectados. Tengo un amigo que es escritor también, que señalaba, ¿no?, que los sujetos estamos, si se puede decir, en una suerte del barro de la historia, ¿no?, eyectados, esa suerte de encontrarnos, de situarnos en cierto lugar. Efectivamente, Oscar está tratando de tocar un tema muy importante, que es la migración, dentro de una perspectiva, si se puede decir, venezolana, pero no por eso deja de ser universal y atañe a todas las cuestiones del migrante. En los 10 cuentos que aborda, ¿no?, habla Revuelos, Marlis, por ejemplo, sin entrar al contenido obviamente, me llama la atención y me interpela cómo se puede contar una historia tan bien hecha en el sentido de darle vida a un objeto. Justamente Rancière, dentro de su estética, señalaba de cómo es posible que la piedra, ¿no?, o cualquier espacio geográfico cobre una suerte de vida
Y aquí justamente el Marlis, ¿no? Ya ustedes se darán cuenta cuando lo lean qué es, ¿no? Cómo los objetos, el ambiente que va describiendo la situación de lucha pulsional y vidinal son aspectos que te despiertan y te conmueven como ser humano. Hay una lucha del sujeto migrante que está tratando pues de agenciarse la vida. Los cuentos también abordan la temática del hambre, una temática muy importante abordada por César Vallejo, ¿no? Porque en esta narrativa podemos ver que lo que sitúa al personaje para poder desplazarse es la condición de la familia, el hogar. Son temas básicos que se abordan, ¿no? El hogar, la familia, el terruño, la lucha, la persistencia, la patria. En el siguiente cuento, que vendría a ser el Maracucho, eh, podemos asistir a una suerte pues de otra mirada, ¿no? Del migrante venezolano, ¿no? Y que atañe también a una mirada de la localidad peruana. Justamente Juan Carlos Subillús en su libro, ¿cómo se llama el libro? El sujeto cínico, claro, los nuevos súbditos, muy bien. En los nuevos súbditos habla acerca del sujeto criollo, ¿no? Del sujeto vivo, el sujeto canalla, ¿no? El sujeto pendejo, si se puede decir, y podemos asistir también, ¿no? Que hay otro tipo de venezolano también que es criollo, que es canalla, que es cínico, ¿no? Que es un sinvergüenza, que trata de, si se puede decir, sacarle la vuelta a todo, ¿no? Y aprovecharse de la ingenuidad de otro tipo de venezolano también que ha llegado dentro de una cuestión de obrera, a trabajar, a ganarse la vida, a luchar. Y saliendo tal vez de estos lastres geográficos que son efectivamente etiquetas y significantes, esta idea del vivo y del criollo que ha plasmado muy bien Oscar, ¿no? en cómo este sujeto trata de aprovecharse, es un vividor, es un tema común y universal a todas las localidades. Esto lo vamos a encontrar en todos los lugares del mundo, ¿no? Sujetos que tratan de aprovecharse de la mirada del otro. En Michael me recuerda mucho a los cuentos de Oswaldo Reynoso, ¿no? Cuando leía Cara de Ángel, Los Inocentes, ¿no? Al final Oswaldo Reynoso dice, oye muchachos, ustedes no son los culpables, ¿no? Al final la sociedad los ha atravesado, los ha impulsado. Michael, ¿no? Es un sujeto, sin entrar en la historia, solo, ¿no? Abordando temas generales, hecho por la sociedad, ¿no? Efectivamente, la sociedad lo ha estado empujando hacia condiciones, si se puede decir, muy letales. Michael, si se puede decir, ha ingresado una suerte del lumpen, del sicariato, del robo, pero no se da una suerte narrativa de acusar al otro dentro de una mirada frontal. Aquí hay una mirada lacaniana y psicoanalítica al plantear algo estrictamente real, de que el sujeto arrojado a la historia se hace en función a todos los límites, el abandono social, el abandono familiar, la ausencia de la madre, cuestiones económicas, políticas y sociales han ido forjando en Michael una suerte de posibilidad de ingresar a un mundo perverso. Se debate mucho en el Perú acerca de la pena de muerte, de que hay mucha delincuencia, de que hay que poner la mano dura. Efectivamente se hablan de soluciones, pero soluciones frontales, soluciones sin entrar a las condiciones. Marx ya lo señalaba en la tesis sobre Feuerbach. Señalaba que ¿de qué nos sirve a nosotros, no? Hablar, criticar, ir en contra del capitalismo, ir en contra de toda esa la sociedad, si no llegamos a las condiciones reales, concretas que están dando, engendrando el mal. O sea, si vamos a hablar porque hay delincuencia, porque hay sicariato, no es que como Bukele los capturamos a todos y se acabó, ¿no? Sino que llegar, ¿por qué está naciendo ese otro sector social inconforme con ciertas trabas? Y si nos remontamos al cine, hay una película muy buena, ¿no? El Joker, por ejemplo, o sea, hace ver cómo este sujeto desprovisto, ¿no? de las situaciones económicas, sociales, no está dentro del sistema. Y efectivamente en Michael podemos
encontrar este tipo de sujeto que se ha ido forjando a partir de estas condiciones sociales económicas. Y en cuestión al oeste de Canarios, me interesó mucho cómo hace alusión a la migración, ¿no? No solo la de Venezuela, sino también de cómo una familia española trata de migrar, ¿no?, hacia Venezuela en la guerra Franco, ¿no?, en la revolución. Nos interpela. Hace mucho hablaba, por ejemplo, con otro amigo, escritor, el profesor Olarte, quien me contaba un cuento suyo, ¿no?, que existió, era un personaje, un catedrático de Ayacucho, que había migrado, si no me equivoco, de Inglaterra, luego a España, luego a Ayacucho, huyendo de la violencia. Pero llega a Ayacucho y sale la violencia política, ¿no?, el conflicto armado interno. Entonces, a lo que íbamos es que por más que huyas, ¿no?, siempre la violencia va a ser un tema común a todos los seres humanos. Y en este cuento efectivamente podemos ver que la migración es el lugar donde uno trata de mutar, de cambiar o transformar y encontrar otro espacio de vida. Pero a la vez esa migración es que se deviene de una causa concreta, económica, política y social, sea la guerra o no. Leyendo un artículo de psicoanálisis, ¿no?, también lacaniano, encontraba una respuesta sólida a esto, entendiendo que el cambio, la situación, la mutación que impulsa a un grupo social a cambiar de lugar, efectivamente lo va a hacer mediante muchas condiciones. En este caso vendría a ser pues la globalización, el capitalismo, que está engendrando una suerte de exclusión social, de divisiones sociales, que está empujando no solo al migrante venezolano, al migrante, si se puede decir, aquí en la sierra, el migrante en la costa, el migrante en el mundo, el migrante latino, a una suerte de buscar agencializarse de las condiciones, ¿no?, básicas de la vida. En el cuento Apetencias me sentía muy emocionado, ya que es la mirada de un niño que siente mucha hambre, mucha necesidad de cambiar. La educación incluso es un problema aquí muy latente y perenne, ya que juega un papel importante. Un niño no alimentado no es un niño pues que pueda tener las condiciones óptimas para poder ser educado, ni tampoco un niño, ¿no?, con las condiciones hegemónicas posibles, con otro niño muy diferente que no tiene esa opción, puedan desarrollarse en las mismas condiciones, ¿no? Este niño trata de ver, encontrar unos huevos y tener, ¿no?, y ciertas alimentarse. Tiene una gallina, compra unas gallinas, y yo veía aquí, Oscar, dos cosas, ¿no? Unas gallinas viejas que esta familia trata de encontrar para poder comer los huevos, ¿no?, ya que el precio de los huevos había subido. Pero veo aquí dos cosas, ¿no? Como hay un gato que trata por las noches de robarse los huevos que tanto sacrificio le toma a la familia. Y ese gato lo simbolizo, ¿no?, como el sistema opresor que viene, ¿no?, a arrebatarle el sacrificio a la clase obrera que trata de alguna manera de tener las cosas en sí. Y las gallinas viejas representan el pasado de una sociedad que está tratando aún de luchar, pero ya no puede poner huevos. O sea, a pesar de todo, ya no tiene ese impulso. Y las gallinas criollas efectivamente son la nueva sociedad que está tratando de poner las bases, pero dentro de un sistema que no les permite tener las mismas condiciones sólidas, no pueden florecer, y es por eso que son, ¿no?, diezmadas. En el caso del Glauco, me recordó mucho al cuento de Calixto Garmendia, Oscar, ¿no?, de cómo encontramos a un profesor de historia que, debido a la violencia, ¿no?, se ha visto obligado a, si se puede decir, a virar de subjetividad a otra subjetividad. La memoria aquí es reprimida mediante el personaje principal que representa la lucha, ¿no?, a un alzado que está tratando, ¿no?, de tener voz. En Ruperto Escalona y Pamplona, los últimos cuentos, y más aún el último cuento, llena pues de sensibilidad, ¿no?, de la muerte, la vida, la danza
dentro de la narrativa, en cómo se va tejiendo todas estas historias, la técnica es importante, ¿no? He logrado visualizar las técnicas de la analepsis, ¿no? Los saltos en el tiempo que ha dado, la inserción del narrador. El narrador siempre está conversando con los personajes, es un narrador heterodiegético, a la vez un narrador homodiegético que está tratando pues de ser testigo. Hay una mezcla muy buena de todos los narradores. Los campos diegéticos están bien estructurados, da subjetividad a los personajes y libertad para que puedan también desarrollarse dentro de su espacio, pero a la vez el narrador también está siempre dialogando con ellos y el destino ya está, si se puede decir de alguna manera, ya casi dicho, ¿no? Efectivamente, saludo y felicito la publicación de este libro de cuentos que en sí es mucho más de lo que voy señalando. He tratado de sintetizar y no decir muchas cosas, ya que es obligatorio o menester leer el cuento y tener los análisis necesarios propios, pero logro encontrar en Oscar que ha ido madurando dentro de su narrativa, ¿no? Ha ido las técnicas que tal vez ha aprendido en la maestría de la escritura creativa, le han servido de mucho para forjar una estética. Vuelvo a señalar, según Rancière, el reparto de lo sensible señala pues que el arte obedece a una cuestión de cómo encontramos tanto el aspecto geográfico, los personajes y materiales dentro de una narrativa puedan entrelazarse y que una simple motocicleta, un simple huevo de gallina alcancen una dimensión universal y un significante tan grande, o que la simple muerte o la simple vida o la simple pulsión o el encuentro de dos sujetos, sean de diferentes nacionalidades, o el encuentro amoroso de algunos cuentos donde también se ve, nos interpela a todos como individuos. En sí hay bastante y esperamos otras otras escrituras, estimado Oscar. Gracias. Agradecemos, Alfredo. Y ahora damos pase a Alex Taparapuma. Él es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrando en Educación Superior e Investigación por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y maestrando también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos pase a Alex. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la invitación en esta presentación de este libro que ha sido publicado el año pasado, ¿no? También agradecer a la compañera Isela, ¿no? Principalmente a Oscar por esta oportunidad, ¿no? de tocar nuevamente este libro, porque el año pasado, si no me equivoco, se presentó en la Feria Internacional ¿no? que hubo en el mes de agosto. En ese entonces este libro fue visto desde una perspectiva muy distinta a la que escucho ahora, ¿no? A los presentadores, ¿no? Quizá es por una lectura de repente un poco ¿no? Una primera lectura, ¿no? Porque ya voy a pasar prácticamente un año, ¿no es cierto? Y yo pues me veo, ¿no? En este caso muy entusiasmado, ¿no? De presentarlo ahora, porque en realidad pues son temas más profundos, ¿no? Los que me esperaba en este caso, ¿no? A diferencia del año pasado, ¿no? Concuerdo también con la idea de mis compañeros, ¿no? Que han planteado aquí el tema de la migración, ¿no? El tema de migración en este caso es un tema que abre heridas, ¿no? No hay que compararlo con lo que es los desplazamientos de turismo, ¿no? Estadías temporales, ¿no? Que se suscitan en el caso del desplazamiento, ¿no? De los seres humanos. El tema de migración abre heridas en el sentido que pues es parte, ¿no? De lo que no solamente el sujeto, ¿no es cierto?, sale por motivos personales individuales, sino también por una presión relacionada con el exterior, ¿no? Hablemos en este caso por ejemplo el Estado, ¿no? El mismo sistema, ¿no es cierto?, hacen que el sujeto de todas maneras pues
terminan saliendo de su país, como lo que ocurre en este caso para los personajes y protagonistas que bien lo han ilustrado mis compañeros, y también acá mi compañero lo ha comentado detalladamente, ¿no? Entonces la migración en este caso, ¿no? Yo vi en estos relatos, ¿no? Desde una perspectiva un poco más relacionada hasta la historia, ¿no? La historia pues tiende en este caso a muchas veces categorizar, ¿no? El avance de la sociedad acorde a la causa y la consecuencia, ¿no? A lo causal, ¿no? Todo se deriva en este caso de una causa, ¿no? Walter Benjamin, un filósofo de repente conocido para todos nosotros, ¿no? O para algunos, ¿no? Él cree justamente que la historia, ¿no es cierto?, no está hecho, ¿no?, desde esa perspectiva, ¿no? O no se desenvuelve de esa perspectiva, ¿no? Desde la que de repente se observa, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque él es justamente el resultado de esos dos acontecimientos, ¿no? Y dicho sea de paso, también él es un personaje ¿no?, que vivió exiliado, ¿no? Entonces aquí en el conjunto de cuentos que se puede ver, ¿no es cierto? Veo justamente, ¿no es cierto?, una hilación de situaciones, ¿no?, que entran, ¿no?, en rupturas, ¿no?, en discontinuidades, ¿no? Y eso creo que es muy importante, ¿no? Porque no se trata justamente también de estructurar, ¿no?, un relato de manera, como lo decía mi compañero, ¿no es cierto?, de manera en este caso que diferente, ¿no?, a la propuesta en este caso de un lector pasivo, ¿no es cierto?, que comprenda un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Si no se trata de ver justamente esos esas propuestas, ¿no?, que son en este caso parte de una nueva visión, ¿no?, como las que son de James Joyce, de Kafka, ¿no?, o de repente la de Eliot, ¿no?, donde se le da justamente la relevancia, ¿no?, a las profundas, en este caso fragmentaciones que tiene el sujeto, ¿no? Y esas las expone justamente mediante una voz, ¿no? Aquí en los relatos hay eso, ¿no? Las discontinuidades que se desarrollan incluso se ven pues claramente en este espacio, ¿no?, que habla Todorov, ¿no?, cuando un relato se pone un tanto misterioso, ¿no? Y ese misterio por ejemplo se puede hallar en varios de los relatos que hemos leído, ¿no? Hasta cierto punto, en este caso de repente algunos personajes, ¿no?, como el migrante peruano que va a Venezuela a conocer a una venezolana, ¿no? O como en este caso también relato que nos habla del niño, ¿no?, que por cierto es un relato muy muy tierno, ¿no? Ve, ¿no es cierto?, la condición que pasa, ¿no es cierto?, en este caso de dejar, ¿no?, lo que el Estado o lo que en este caso el sistema determina hacer y ya no quiere hacer, ¿no es cierto?, el sujeto. Son básicamente en este caso, ¿no es cierto?, concentrados, ¿no?, que nos llevan a la reflexión, ¿no?, a preguntarnos, ¿no es cierto?, que si pues por ejemplo tema de la migración no solamente está concentrado, ¿no?, en la figura del venezolano. Es cierto, como de repente el año pasado lo comentaba, ¿no es cierto?, que el texto puede tener en este caso una riqueza de la oralidad, ¿no? Incluso el autor, ¿no?, subraya, ¿no?, muchos términos en este caso coloquiales propios de repente que hemos escuchado, ¿no?, en la comunicación de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Y estos coloquialismos de cierta manera pues entran a interactuar con nosotros, ¿no? Y de alguna manera pues también en este caso vamos a ver, ¿no?, esta poca cercanía muchas veces, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, y y también en este caso el sujeto migrante de aquí a Venezuela, ¿no?, experimenta, ¿no es cierto?, esa división, ¿no?, que hay en su comunicación, ¿no? Es cierto hasta ese punto, ¿no?, que hay esas características de la oralidad, ¿no?, de esa, en este caso, situación, ¿no?, que experimenta, ¿no?, el venezolano aquí, o que el peruano, ¿no es cierto?, también que experimenta allá en Venezuela.
Pero recordemos en este caso, ¿no es cierto?, la otra propuesta también, ¿no? Que es muy importante aquí en el texto, ¿no? Yo lo comprendo como una propuesta porque, si bien claro acá nos tienen también un librito muy bonito, ¿no? La ternura de la ternura y la guerra, ¿no es cierto? Ciertamente hay un lazo con eso, con ese segundo libro, ¿no? Que fue publicado antes de este libro de Revuelo del Llano, ¿no? Es otro tema, ¿no? Que es justamente el tema de la historia, ¿no? La historia, en este caso, debe ser contada no a partir de los que hacen la historia, los que categorizan la historia, sino más bien, ¿no es cierto?, los que aún no han contado la historia, ¿no? Y los que no han contado la historia, ¿no es cierto?, están justamente en ese espacio, ¿no? Fantasmático, fantasmagórico, ¿no? En ese sepulcro, ¿no? Que aún falta despertarlos, ¿no? Y darles justamente esa voz, ¿no? Y de cierta manera, pues yo veo eso, ¿no? También aquí en los relatos que nos presenta Oscar, es justamente una narrativa, ¿no?, de los oprimidos, ¿no? Una narrativa que nos presenta al venezolano, ¿no?, que atraviesa necesidades, ¿no es cierto?, básicas, ¿no? Al venezolano joven, ¿no es cierto?, que llega, que va, ¿no?, a pie por el camino, ¿no? Se desplaza y justamente, ¿no es cierto?, en esa experiencia, ¿no?, va viendo justamente la necesidad que hay, ¿no es cierto?, pues de pensar y vivir, ¿no? Parte de lo que es, pues, lo constituirá al ser humano, ¿no? El hambre, ¿no?, el abrigo, la falta de hogar, ¿no es cierto? Justamente esos van a ser esas heridas, ¿no es cierto?, del migrante, ¿no?, que van a verse de manera, en este caso, pues, trágica, ¿no?, en los relatos. Los que somos aquí, de repente, ¿no es cierto?, también nos caracterizamos por ser migrantes, ¿sí? No, en este caso vamos a decir que la migración, pues, es una armonía, ¿no? La migración, en este caso, no solamente se desplazan sujetos, ¿no es cierto?, con fines comunes a un progreso, sino también dejan hogares, dejan vivencias, dejan familias, así como en el relato pues nos ilustra, por ejemplo, ¿no es cierto?, en varios de ellos, ¿no es cierto?, cuando el venezolano pues deja sus familias y sienten esa necesidad, esa nostalgia y esta, ¿no es cierto?, continua, en este caso, respuesta, ¿no?, de una promesa, ¿no?, de querer regresar nuevamente a ese lugar, ¿no?, a ese lugar añorado que ha sido roto justamente por condiciones pues del sistema, ¿no es cierto?, mismo que irrumpe, ¿no? Entonces es una narrativa justamente de los oprimidos. Acá en ese relato que, bueno, la mayoría de los relatos en este caso han sido ya tocados a manera de reseña. A mí lo que me llamó la atención, aparte de los demás que interactúan con otros textos, ¿no?, como los que habíamos en este caso, de repente lo que se han señalado, es relato muy hermoso, corto, pero me llevó a la reflexión, ¿no? Es el relato titulado Apetencias, ¿no? Un relato tan sencillo, ¿no?, que toca ¿no?, un tema pues que justamente concierne, ¿no?, a lo humano, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esto me llevó a pensar, ¿no?, que la síntesis de lo que aquí plantea, ¿no es cierto?, es justamente una voz, ¿no?, que una voz de un sujeto que experimenta esas vivencias, ¿no?, y la pérdida, ¿no es cierto?, de confianza en el porvenir, ¿no es cierto?, que establece el sistema, ¿no? Como bien lo ha perfilado mi compañero, este relato, ¿no es cierto?, pues se basa justamente en una crisis, ¿no?, en una crisis donde a lo último que se recurre, ¿no es cierto?, es a criar gallinas, ¿no? Y las gallinas, en este caso, de repente desde una perspectiva de progreso, ¿no es cierto?, es lo último en este caso de repente que podemos tener para poder alimentarnos y producir y de ahí alimentarnos. En la última parte justamente el niño tiene, ¿no?, pollitos, ¿no?, y eso justamente
fue algo que tocó como parte de la inmersión, ¿no? Y lo sustancial que te puede sacar, ¿no es cierto? Es que el tema en este caso del personaje, ¿no? Cómo le da más importancia, ¿no? A lo no categorizado, ¿no? A lo no normativizado, ¿no? Entonces el personaje justamente aquí, protagonista, ¿no es cierto? Le da más prioridad a la necesidad, ¿no? A la necesidad de la alimentación. Él dice justamente esto al final, ¿no? Mejor me quedo en casa viendo crecer las gallinas. Pienso ocultarme en la noche en silencio en un palo esperando al gato que asome. En vez de estar yendo justamente a la escuela, ¿no es cierto? Donde todo es en este caso, por ejemplo, ¿no? Parte de lo que es la norma, la sociedad y todo ello, ¿no? Entonces, aquí justamente Oscar Gibboni, ¿no es cierto?, pues nos manifiesta en estos relatos vivos, ¿no es cierto?, en el sentido, en este caso, también del humor, ¿no? El humor venezolano entra aquí como parte de lo que es, ¿no?, su lenguaje, ¿no?, que expresa continuamente en varios de los relatos, ¿no? No se puede en este caso ver el conjunto de cuentos como solamente manejado desde un horizonte nostálgico, ¿no? Un horizonte pues que se sitúa en ese espacio, ¿no?, un tanto eh, eh, melancólico, ¿no? Sino más bien en este caso la búsqueda de un porvenir, ¿no? Un porvenir que nos hace pensar en la esperanza que todavía hay en esos sujetos, ¿no?, que se desplazan, ¿no?, de un lugar a otro, ¿no? Entonces, una vez más, yo aquí me siento, ¿no?, muy complacido de presentar este libro que nos ha bueno, ha sido un resultado de esta experiencia seguramente, ¿no es cierto?, que él ha también vivido, porque recuerdo que en algunas reuniones él nos contaba, ¿no?, cómo era la situación en Venezuela, por ejemplo, cuando los peruanos migraban, ¿no es cierto?, años anteriores allá, ¿no? Sí, y es en ese sentido justamente, ¿no es cierto?, el tema de migrante no solamente visto desde nuestra perspectiva, sino también en este caso en el espacio venezolano, ¿no?, como se ve justamente, ¿no es cierto?, venezolano, al peruano, ¿no?, la perspectiva venezolana, ¿no? Entonces, yo creo que el texto, pues es nutritivo, es un texto que quizá sería, ¿no es cierto?, muy importante abordarlo desde los temas en este caso que conciernen, ¿no?, a la interpretación, ¿no?, no solamente textual, sino también en el plano, ¿no?, del contenido y lo que desencadena, ¿no?, este tema que nunca va a cesar, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, el tema del desplazamiento de los seres humanos, ¿sí?, de un lugar a otro. Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias a Oscar, y muchas gracias también a la invitación. Gracias, Alex. Ahora damos el pase al escritor, Oscar Gibboni. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes han comentado también, Ricardo, Alfredo, Alex, y a esta casa de estudios que me recibe por una nueva vez, ¿no? ¿Cómo escribir, digamos, sobre un sujeto migrante donde el principal protagonista tiene un origen extranjero, a riesgo de no caer en una impostación, ¿no? A riesgo de repente de parecer como un ventríloco en esas teorías de el que representa al otro, ¿no? Y yo creo que cuando viajé a Venezuela por razones de trabajo, todavía no tenía ni siquiera en cierta medida este propósito, ¿no? Porque yo traía en la cabeza una serie de cuentos de la violencia política para poder terminarlos en ese periodo, y Venezuela me dio la oportunidad de hacerlo por las condiciones que se presentaron y quizás esa solvencia, digamos, de tiempo y de circunstancias, ¿no? El acceso a libros, el acceso a eventos, el acceso tan fácil a conversar con escritores, y lo que había sido de repente un deseo aquí en Perú se convirtió en una realidad en Venezuela, y tuve la posibilidad de compenetrar y agarrar con fuerza, como se dice, el tema literario, ¿no?
Entonces, ¿cuál fue, digamos, la materia prima para lanzarme a tratar este tema que, si bien es recurrente, tiene su particularidad en el Perú porque nunca hubo una migración tan amplia y en un tiempo tan corto, en el caso nuestro, ¿no? Tenemos la migración japonesa, china, y generalmente se dieron en periodos un tanto más prolongados y en dimensiones menores. Pero una constante siempre fue que el sujeto migrante era atraído, digamos, por razones económicas y en busca de una mano de obra, ¿no? Porque el sujeto también venía, y creo que es la constante principal de las migraciones, que si bien hay sujetos que migran por razones políticas o por persecución de algún tipo, el principal motivo siempre es la búsqueda de una mejora económica, de un porvenir mejor, ¿no? Pero a la vez es un lanzarse, digamos, a una situación desconocida donde se abre todo un panorama de posibilidades. Y creo que se refleja un poco en las palabras de la poeta al inicio del libro, ¿no? Entonces, al pretender yo hablar sobre un sujeto un tanto que puede tomarse como desconocido, quizás tenga que ver con una constante dentro de mi narrativa. En el caso del libro precedente de La ternura y la guerra, se trata del sujeto subversivo, ¿no? De por sí un personaje complejo, en el sentido de que hay una especie de estigma y también un perfil que ya, digamos, la mayor parte de la literatura le ha asignado, sea por la presencia aplastante, digamos, de los medios de comunicación o de una especie de perfil que ya se ha impuesto en el imaginario social y político. Entonces, ¿cómo hablar conociéndolo, ¿no? Porque las circunstancias me llevaron a conocer, conversar, dormir con el sujeto subversivo, afrontar las mismas penalidades que él afrontaba y en cierto modo, haciendo una comparación, también me sucedió con el sujeto migrante, ¿no? Es decir, yo migré a Venezuela y me sentí obviamente en los primeros meses una especie de y dilema, ¿no? Si me regreso o vuelvo. ¿Y por qué les digo esto? Porque también cuando a ti te invitan a un país, generalmente hay una serie de propuestas que muchas veces están por encima de lo que realmente es, ¿no? Y a veces, en cierto modo, bien pintadas, como decimos, ¿no? Entonces, cuando llego, a mí me habían prometido asignarme un espacio para vivir, que todo eso estaba resuelto, y sí estaba resuelto. Pero, ¿qué cosa sucedía? De que el edificio donde yo llegué a habitar, cuando dejo mis maletas y ya empiezo a tratar, porque lo primero que tuve como impulso fue conversar con la gente del país que me recibía, ¿no? Del país receptor. Empecé a bajar, yo estaba en el último piso, cuarto, tercero, segundo, hasta el primer piso, y resulta que todo estaba cerrado, no había quien tocar, ¿no? Y me caigo en la cuenta que es un edificio de consultorios y oficinas. Y yo era el único habitante de ese edificio, de 6 pisos, ¿no? Y cuando caigo en la cuenta al consultar con el portero, y me dice, ¿y tú vas a vivir acá? Sí, aquí no vive nadie, me dice. Entonces, pero a la vez, lo que mencionan mis presentadores es eso, ¿no? O sea, cómo tú le das la vuelta a una situación que aparentemente puede parecer compleja, puede parecer ya insalvable. Y resulta que él más bien en esas horas, él se alegró porque tendría con quién conversar en todas las noches, ¿no? En los horarios donde él permanecía solitario y no tenía más que a veces jugar algún dominó solo, qué sé yo, ¿no? Y él me resultó la primera muestra de una poderosa oralidad del caribeño continental. Es decir, tenía una forma de expresarse que yo la he visto en algunas personas, por ejemplo, del Callao o de barrios así, donde no solamente la voz, sino el cuerpo también juega un papel fundamental, ¿no? Y entonces había palabras que yo no entendía, pero por el contexto las podía deducir a qué se referían. Claro, había otras que con el tiempo ya he podido interpretar y preguntando también, ¿no? Entonces me dije, pues, bueno,
aquí no estoy solo, aprovecharé las horas de fines de semana, los descansos de 1 a 3 de la tarde para socializar. Y es así que empecé a hacer lo propio, ¿no? Con el descubrimiento de que no solamente había peruanos, sino había muchísimos portugueses, italianos, alemanes, árabes, chinos, centroamericanos, y caminar por una calle de la ciudad de Los Teques donde yo me encontraba, por la avenida principal, por ejemplo, era visitar negocios de todas estas nacionalidades, hasta digamos los que atravesaban una situación más compleja, que eran los haitianos, que los encontrabas en una plaza ofreciendo el maíz jojoto, digamos, al carbón, ¿no? Y hasta ahí, con ellos se podía conversar con algo de francés un poquito masticado, ¿no? Pero en sí, todos éramos migrantes, en cierto sentido, ¿no? Y caigo en la cuenta pues de que Venezuela, por haber tenido esa bonanza petrolera, fue un país que invitó a mucho extranjero, sea profesional o sea un trabajador, para que potenciara este impulso que desde el Estado venía como una invitación, ¿no? Para desarrollar carreteras, tecnologías, ciudades, descentralizar y todo eso. Y también me confrontó con una realidad que la comenté con Ricardo en la entrevista, del tema del racismo, ¿no? De que había tanta variedad de fenotipos, de procedencias, que no cabía un racismo en este sentido, ¿no? O sea, había un trato tan equivalente entre un venezolano y un extranjero que casi no se notaba la diferencia. Nadie hacía diferencia por ser extranjero, ¿no? Había un respeto en ese sentido, algo que me confrontó con la sociedad limeña principalmente, ¿no? Donde incluso hay una especie de racismo arraigado y una herencia colonial que hasta hoy lacera las relaciones sociales. Entonces yo me sentí pues por un lado tenía, digamos, cierta tranquilidad económica, tenía tantas personas con las que conversar y tenía tantas historias que recoger, y dije, bueno, aquí hay una beta, pues, ¿no? Y fue así. Yo he tenido una formación autodidacta, como saben, ¿no? Universitariamente he seguido la ingeniería de sistemas, pero esto de la literatura ha sido pues lectura y ensayo-error constante. Y en cierto modo, ¿cómo no ser empático? Como ha señalado Ricardo, o sea, si primero que me proporcionó las condiciones para hacer un arte, ¿no? Segundo, de que me acogió como migrante sin ninguna distinción social ni de raza, ¿no? Y tercero, que también yo me vinculé porque conocí una mujer venezolana y desde entonces ininterrumpidamente he vivido con venezolanos, ¿no? De modo tal que al producirse la crisis y yo detectar algunos signos económicos bastante parecidos a lo que ocurrió con el primer gobierno de Alan García, hice notar a muchos venezolanos esa posibilidad que se presentaba ya como un panorama turbio. Y para un ciudadano que está acostumbrado a décadas de bonanza, de que siempre ha tenido cierta holgura económica, de que ha trabajado simplemente hasta los viernes al mediodía y luego ha disfrutado el fin de semana sin ninguna preocupación, era una idea un poco alarmista, ¿no? Descabellada de que hubiese crisis. Y sin embargo yo advertí, bueno, en las entrevistas que tuve, etcétera, y me tomaron pues como un tipo, bueno, alarmista, ¿no? Pero los hechos son finalmente los que van marcando las realidades, y estas van determinando también incluso el estado de ánimo de los ciudadanos, ¿no? De modo tal que ese cambio en la base económica, esas colas que se volvieron prolongadas simplemente para obtener un equivalente, por decir, a 20 soles, ¿no? 3, 4 horas para obtener ese dinero, esas escaseces para que te dieran simplemente arroz con margarina o fideos con margarina, ¿no? Cosas por el estilo. Y el incremento abrumador de la delincuencia fueron, digamos, varios signos que han determinado que muchos tomemos la decisión, porque yo sí fui parte, ¿no? También de esa migración. Claro que yo me adelanté un poco también a la espera de convencer a mi pareja, a la espera de, digamos, de que se tomara la decisión, ¿no? De ir viniéndose poco a poco. Y aquí se ocurre otra circunstancia, de que dado que yo era peruano y tenía ciertos familiares ya pues aquí, tenía donde yo llegar,
y por lo menos me convertí en un sostén, ¿no? Para aquellos venezolanos que no tenían a nadie y que habían sido alguna amistad o tenían alguna relación conmigo, y los fui recibiendo, ¿no? Entonces a la vez fui detectando también cómo eran los encuentros o desencuentros del migrante en la propia sociedad peruana. Y entonces conversábamos, los recibía, los observaba, y realmente cada uno de los personajes que están en cada cuento tiene un referente real, obviamente, ¿no? Como en toda literatura realista, ¿no? Pero está pues también el otro ingrediente. Entonces, mucho fue ir adquiriendo algo de su ser, ¿no? Porque yo no me sentí capaz en un momento de escribir sobre el venezolano si no lo sentía realmente, ¿no? Y esa relación no solo sentimental, sino también cotidiana, amical, esa conversación, ese pesar que al final se trata de problemas universales como son el hambre, el desarraigo, la falta de trabajo, etcétera. Son temas que si bien tienen el referente venezolano, pero que mueven a la humanidad en conjunto, ¿no? Y yo también entonces me empecé a hacer ciertas preguntas y me di cuenta, pues algo que a veces uno pasa por alto, ¿no? Y mi madre es de origen de Yurimaguas, de la selva, y mi padre es huancaíno, de origen huanca, ¿no? Y ellos se conocen, él es militar, se conocen en la punta del Perú, en la guarnición de Huepí. Y entonces yo nazco por circunstancias en el hospital militar, porque mi padre era militar. Y entonces yo me digo, pero todos son circunstancias, ¿no? Y al final somos peruanos porque nacimos aquí. ¿Y qué sentido tiene, digamos, confrontar nacionalidades cuando uno, como ser, no elige dónde va a nacer, sino que es una circunstancia, ¿no? De cada ser, de cada persona. Entonces, a la vez, al estudiar el proceso de la literatura china, japonesa, encuentro también, históricamente, el papel de confrontación que ha jugado la prensa siempre. No es la primera vez que ocurre con el venezolano. Ha sido también con los chinos y con los japoneses al punto de promover un saqueo que está registrado históricamente, ¿no? Cuando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial había comenzado ya. Y se dieron aquí en Lima saqueos promovidos por ciertos sectores interesados, ¿no? Entonces, esa confrontación de buscar una persona, un otro, con el cual no solamente agregar el tema de racismo, sino tener otro motivo ya, confrontarme con el otro que viene del exterior, es un ingrediente que se ha usado políticamente, obviamente para dividirnos. Y me sentí en la necesidad de decir algo porque yo dije, yo conozco, ¿no? Porque yo un poco miré el panorama también. Han llegado 1 millón de venezolanos. Bueno, voy a esperar un poquito. ¿Quién escribe? Y bueno, vienen pues preocupados por el hambre, el trabajo. ¿Cuántos escritores habrán venido? Pero sin embargo no los veía que trataban el tema, ¿no? También hay escritores venezolanos que han llegado al Perú, pero la mayoría se ha ido a España, digamos. Y entonces ellos empezaron a tratar a su manera, pero no veía en el panorama peruano el tema de alguien que escribiera como mucho se ha usado, ¿no? Desde dentro o desde fuera, de repente, ¿no? Aunque es algo relativo, pero yo lo que quiero expresar es que alguien que escribiera, digamos, desde el ser, desde el protagonista que él quiere representar literaria y artísticamente, ¿no? Y dije, bueno, si yo tengo ya desde el 2012 viviendo con venezolanos y en sí uno también se va transformando, o sea, va adquiriendo parte del otro, ¿no? En cierto modo, porque tanto convives, tanto conversas, que es parte de su ser, te va contagiando y tú también le vas transmitiendo parte de lo tuyo. Entonces me sentí en la responsabilidad de decir algo, ¿no? Y lo hice a través de los cuentos, pues. Y como han señalado, por ejemplo, esto de apetencias, o sea, ¿cómo escribir del hambre si tú no lo has sentido? Es imposible, ¿no? O sea, si no has padecido hambre, ¿cómo podrías tú retratar esos intersticios en los cuales tu condición humana se reduce, quizás a lo mínimo, en procura de algo que antes lo tenías muy satisfecho y te preocupabas por ver televisión o diversiones de otro tipo, pero sin embargo ahora estás
prácticamente confrontado contra la pared para resolver esa necesidad básica que pone en juego tu existencia. Y creo que el simbolismo que hay en el cuento, y bien lo ha mencionado Alfredo, bueno, todos los cuentos tienen algo de eso, pues, porque el escritor o quien se atreve a plasmar una obra, sea del género que fuera, siempre quiere transmitir algo, ¿no? Más allá de la letra, más allá de lo que aparentemente está en la superficie, hay una idea de trasfondo que cada uno trae consigo, ¿no? Y algo que lo remarca Alex, pues, es el tema del optimismo, ¿no? O sea, siempre, a pesar de las condiciones difíciles, como en el otro libro también, de la ternura y la guerra, o sea, ¿quién va a pensar que en la guerra hay ternura? Puede ser una lógica, ¿no? Pero sin embargo trataba de manifestar la otra faceta no tratada, el otro aspecto no desarrollado. Y en el tema del migrante yo podría poner de repente, que el asunto es bueno, la penalidad, pero ¿cómo lo abordaba? Y no podía estar ausente ese carácter propio del venezolano, pues, que a pesar de las condiciones difíciles, él te está bromeando, incluso, aunque haya casi al borde de la muerte, está dándole vuelta a una situación y está expresando su locuacidad de algún modo también, ¿no? O sea, es una cultura teñida de una oralidad tremenda, tal como lo tenemos en nuestros morenos, por ejemplo, del sur de Chincha, y que lo ha manifestado ya Antonio Galvez Ronceros, el propio Gregorio Martínez a su manera, ¿no? Entonces, esas similitudes culturales había que registrarlas y había que incluirlas en el libro de algún modo, de modo tal que, por ejemplo, en este cuento del maracucho es a la vez de ser, digamos, una crítica al propio connacional, como se dice, al conchudo, al que es el criollo propio, también es una colección de decires, de frases, de una especie de pensamientos que sintetizan ciertas situaciones, ¿no? Maracucho bueno muere chiquito, por ejemplo. O sea, ¿qué significa eso, no? Y así empieza el cuento, y sin embargo cuando recorremos todo el espacio hay una serie de 10 o 12 refranes que simbolizan el momento y a la vez tratan también de caricaturizarlo de algún modo para que no sea tan pesado y tan fuerte, ¿no? Entonces, cada circunstancia, el cuento de la enfermera también tiene mucho que ver con el conflicto que se da entre de repente una asistencia desinteresada y un interés, pues, pecuniario de por medio, ¿no? Que muchas veces es algo que también choca a los venezolanos, ¿no? O sea, ustedes se pelean por una casa, dice, su aspiración de ustedes es tener carro y casa. A nosotros nos parece normal, ¿verdad? Pero eso no es la cultura venezolana, porque en cierto modo el tema de la casa no es tan complejo como aquí resolverlo, y tampoco tener un carro, como me decían, hasta el más tonto tiene carro allá, ¿no? En ese sentido, por lo que era barato la gasolina y también todo lo que resultaba en los momentos de la bonanza petrolera. Entonces, digamos que con Ricardo hemos conversado, he revisado la entrevista, es bastante sintética, pero se dicen muchas cosas, ¿no? Respecto al futuro, incluso cultural, de la fusión de estas dos vertientes, la peruana y la venezolana, qué proyecciones podrían haber, qué podría esperarse a nivel literario, a nivel de la lingüística, etcétera, etcétera. Y creo que si algo alienta a quien hace una obra, por ejemplo, es lo que Alex dice, ¿no? O sea, él ha vuelto a leer después de un año y ha encontrado nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, de que la literatura y todo arte, mientras tenga más facetas y abra más interpretaciones, es porque tiene una base más rica, ¿no? Tiene algo que decir más allá de una sola lectura. Y entonces yo no quiero con esto, digamos, enaltecer una sola persona, etcétera. Fueron las circunstancias que me tocaron, porque sin yo haber vivido en Venezuela, no podría haber escrito esto. Sin yo haberme enlazado
de una manera tan sentimental con el pueblo venezolano y con determinadas personas venezolanas, tampoco podría haber escrito esto. Y si quizás en la pandemia no me hubiera inscrito en la maestría de escritura creativa, lo que de repente eran escrituras, y yo quería siempre confrontar, porque uno no viene de la carrera de literatura. Entonces decía, bueno, ¿qué pensarán acá los amigos que han estudiado literatura para profesores, para etcétera, ya profesionales, pues, de la misma Universidad de San Marcos y de otras, ¿no? Y resulta de que sus apreciaciones eran positivas, la de los propios profesores que llevan adelante talleres durante años, ¿no? También. Y entonces fue un estímulo adicional que se sumó a lo que ya había escrito y que también determinó una mejora y una elevación, como lo han determinado o lo han detectado quienes me han precedido, pues, porque creo que una obra literaria o una obra artística, en la medida que tenga más calidad, sea más elevada, va a tener precisamente mayor trascendencia y va a ampliar sus horizontes, ¿no? Eso es lo que agradezco a la maestría, ¿no? Sin que signifique, pues, también, digamos, aceptar cierto academicismo, cierto canon, etcétera, del cual yo siempre he tenido una actuación particular, ¿no? Me he movido siempre con cierta independencia, digamos, y en ese sentido he tratado ya de sintetizar en breves cuentos, o sea, en pocas miradas, lo que es el venezolano y el migrante mundial. Ahora, cuando analizo la historia ya del migrante con motivo de mi tesis, por ejemplo, encontré una frase de Xiu Can Wen cuando él presenta su libro de cuentos, que también trataban el tema de los migrantes chinos, y dice lo siguiente, bien, bien expresivo, dice, ¿no? Todo lo que se había escrito sobre los chinos lo mostraba como folclóricos, como personas que fumaban opio, por ejemplo, ¿no? Y yo quería mostrar cómo era el chino, porque él es chino, ¿no? Y él se sentía y es parte de esa comunidad. Y entonces ese fue, digamos, el motivo que lo llevó a plasmar ese libro de cuentos. Hasta hoy, pues, el primer referente, el primer libro de cuentos, ¿no? Del chino en el Perú. Y quizás a mí, no siendo venezolano, me plasmó ese sentimiento de empatía y de solidaridad, ¿no? con este gran colectivo que llegó al Perú. Y para, digamos, cerrar esto, quisiera agradecer, bueno, a los organizadores, a esta universidad que ha sido parte de la creación a través de la maestría de escritura creativa, y creo que esta gran lección de vida que me ha dado estar en otro país, ¿no? Mi hija va a viajar dentro de pronto, hay sentimientos entre los familiares encontrados, porque, ay, se me va, ¿no? Qué pena, pero yo pienso y le aliento más bien de que va a ser un salto, un aprendizaje, ¿no? Y como dice Augusto Higa, también un migrante japonés y representante quizás literario de todo ese conglomerado, de que el hecho de emigrar no solo es penalidad, te confronta ante un horizonte, te abre según como tú veas la ocasión, te abre un panorama mayor, y eso del nacionalismo barato queda, pues, rezagado, ¿no? O sea, ese nacionalismo que te enfrenta unos contra otros porque yo nací en un lugar y tú en otro, queda atrás, ¿no? Porque tienes un sentido más amplio de la humanidad. Y yo creo que si eso han percibido todos es un agradecimiento, pues, y me siento bastante enaltecido por lo que han dicho cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Fuertes palmas para Oscar. Muchas gracias, Oscar. No sé si el público tiene alguna pregunta que hacer sobre el libro. En todo caso, daría la palabra nuevamente
a los presentadores para que pudieran dar las palabras, alguna acotación o palabras finales. Muchas gracias. No, simplemente felicitar a Oscar y animarlo a seguir trabajando de este modo, ¿no? Él nos ha dado testimonio de cómo ha sido su trabajo. Hay mucho de sentimiento, hay mucho de empatía, de investigación, hay búsquedas de reacciones, no solamente de un tipo de lector, sino de un lector diverso, y yo creo que eso es el escritor, ¿no? A veces se dice que el escritor no debería hacerlo, o sea, no debería escribir pensando en el lector, pero sí debería hacerlo pensando en la sociedad, pensando en cómo reaccionan las clases sociales también ante un instrumento literario que uno presenta, porque de todas maneras todo tipo de producto cultural siempre va a originar una reacción. Todo tipo de producto cultural está basado en una ideología. Eso es inevitable. Todos tenemos una ideología, por más sencilla que sea, y siempre va a originar una reacción. Y Revuelos del Llano tiene también ello. Está toda la experiencia de vida de Oscar, pero también está su manera de ver el mundo, de enfocar el mundo y lo que él piensa acerca de, hay que decirlo, de las transformaciones que tanto nuestro país, nuestro continente y el mundo en general todavía necesita. Y yo creo que aquí está una cuota, una parte de ese sentimiento, de ese pensamiento y de esa intención. Felicitaciones, Oscar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias también. Lo que quería manifestar es tal vez algo que no había señalado anteriormente, es que la obra de Oscar está repleta también de polifonía, ¿no? Alex ya lo había manifestado, la oralidad es algo bien marcado, ¿no? Los refranes, como lo dijo Oscar, hay un conocimiento desde adentro, hay una profundidad muy rica en el lenguaje, en la oralidad. La polifonía de Bakhtin está muy presente aquí. Hay múltiples voces, tanto no del peruano, tanto el migrante. Lo otro también me trae a la reflexión que estamos, ¿no?, celebrando este año el bicentenario de la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, y nos obliga a repensar hasta qué punto no nos enlaza estos lazos de comunidad y de hermandad con los países vecinos, ¿no? Si nos remontamos a la idea de los nacionalismos, ¿no?, de sentirse peruano, sentirse boliviano, sentirse argentino, venezolano, cerrándonos entre fronteras, jamás se va a construir un ideal, ¿no?, de nación y de hermandad, ni mucho menos de colectividad. Y presentar este libro trae a colación también ese debate, ¿no?, esa hilación sobre el proyecto uno de nación, construyendo tal vez un sentimiento de patria, y esto dentro de la tesis marxista. Entendemos que el proletariado o la clase obrera no tiene patria, ¿no? Si construimos un discurso del nacionalismo, caemos a una suerte, caer en una suerte, pues como lo hace Antauro Humala, ¿no?, de un cuasi fascismo, de una cuasi a lo Valcárcel, ¿no? Tratar de decir, oye, hay que restituir a la raza incaica, hay que cerrarnos en la frontera, o a lo Uriel García, ¿no?, que trataba de señalar con su libro Nuevo Indio. Al menos Uriel García sí es un poco más abierto al señalar pues que el nuevo indio es el nuevo mestizo, pero aún así trata de restituir a su casta hegemónica cusqueña, que dentro de un programa reduccionista, pero entendiendo la sensibilidad, los afectos, los sentires. Justamente hace poco llevaba el curso en la maestría, ¿no?, de Semilleros de la Nación, y abordábamos este tema: qué tipos de intelectuales y narrativas construyen los afectos. Y leyendo La ternura y la guerra, ¿no?, y Revuelo de Llano, encuentro los sentires y los afectos necesarios que puedan ser medios necesarios, artefactos dentro de la superestructura económica, que nos permitan repensar desde qué punto y desde qué panorama enlazarnos y sentirnos comunes, afines al otro. Porque es fácil decir, como lo decía Oscar, ¿no?,
es el otro, es el migrante, ¿no? O Donald Trump cuando decía no, es el migrante, es el latino, ¿no? Eh, o Hitler, ¿no? Es el judío. Echarle la culpa al otro. En este sentido siempre el otro va a sufrir el racismo, el embate de los males, pero no se va a abordar el tema concreto que vendría a ser la base económica, social y política. Y estos cuentos efectivamente están repletos de eso, implícitamente, ¿no? De forma natural tal vez, porque aquí no hay un esquematismo, no hay una narrativa dogmática que trate de señalar que el camino es esto, ¿no? Hay una sensibilidad, los personajes tienen libertad, está democratizado de una forma tan estética que no se encuentra un programa, un camino a seguir, sino que a los descartes te interpelan a la duda, a la cuestión, dentro o fuera de ese solipsismo de caer al vacío, sino en una propuesta vallejiana de que hay aún mucho por hacer. Gracias y celebremos la presentación del libro y lo que venga más adelante. Bueno, como últimas palabras para este evento, quiero también una vez más, ¿no? Decir que este libro va a dar, creo que va a dar mucho que estudiarlo y comentarlo, debido a que nos atraviesa y este es un tema que va ¿no? constantemente, en este caso, ¿no es cierto? Va a seguir, no va a continuar, ¿no? Porque justamente, ¿no es cierto? Las heridas, la violencia, ¿no? Las rupturas siempre están ahí, ¿no? Presentes en el devenir de la historia. Y algo más que quería señalar aquí en la parte final, de repente que algo que comparto con Oscar, ¿no? Justamente es ese tema, ¿no? Cómo hoy en día, por ejemplo, muchos migrantes venezolanos, ¿no? Tienen ya familias aquí en el Perú, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, tengo un familiar, ¿no? que convive con un venezolano, y ciertamente pues en un primer instante, ¿no? Casi toda la familia pensaba, ¿no? Lo peor de este venezolano, ¿no? Que había llegado hasta acá al Perú con estigmas pues propios, ¿no? Que son difundidos por los medios de comunicación, ¿no? Que el venezolano es así, asá, ¿no? Y bueno, no hay que juntarse con ellos, ¿no? O hay que evitarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero con Cordes fue pasando el tiempo. La realidad es otra, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando veo que hay esos lazos comunes que nos hacen humanos, ¿no? Hay esa proximidad, ¿no? De donde no son las fronteras, los límites, ¿no? Que nos separan, sino más bien en este caso al contrario, ¿no? Hay lo que es lo cercano, ¿no? Lo comunitario, ¿no? Lo que nos relaciona uno al otro, ¿no? Es eso lo que pude ver, ¿no? Por ejemplo, en esta persona quien convive, ¿no? Y ya tiene en este caso una hijita, ¿no? Que sería considerado peruano, pero que también en este caso es producto, ¿no? De esa experiencia, ¿no es cierto?, que hay, de esa experiencia que aún, ¿no es cierto?, son más o menos 5 años, pero que pues también me hizo recordar, ¿no? En la lectura de este texto, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces creo que es ver, ¿no es cierto?, el tema más a profundidad, ¿no? Desde una perspectiva de una crítica, ¿no? No categorizando simplemente, ¿no es cierto?, por esquemas o estigmas superficiales, ¿no? Que nos hacen ver de repente, así como ocurre en la migración interna, ¿no? De quien viene de la sierra, quien viene de la selva, es así, asá, ¿no es cierto? Sin embargo, pues ellos vienen con un arraigo, ¿no? Con un arraigo profundo, ¿no? Que quizá, ¿no es cierto?, nos toma tiempo comprenderlos, ¿no? Nos toma tiempo en este caso analizar y ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, podemos en este caso pues establecer lazos comunes, ¿no?, que nos hacen humanos. Agradezco nuevamente a Oscar por esta invitación, a la Universidad San Marcos, ¿no?, también en este caso por este espacio, y también a los compañeros que han venido a esta presentación. Muchas gracias. Bueno, ya se ha dicho
bastante. Creo que queda pues una idea principal de que diferencias tenemos todos, porque cada quien, incluso como ser humano, sin necesidad de provenir de otra nación, tiene su particularidad, su diferencia, ¿no? Y el sentido de estas diferencias, creo que las clases en el poder, en el control de los medios de comunicación, se han encargado siempre de atizar más las divisiones, ¿no? ¿Qué mejor entonces que nosotros más bien busquemos los puntos coincidentes, los puntos comunes, la lucha por una sociedad mejor, por ejemplo, ¿no? El trabajo, digamos, por alcanzar un objetivo, cosas que lo tiene pues el colombiano, el venezolano, el peruano, ¿no? Etcétera. Y como ya se está registrando, al margen de esas xenofobias o esas intenciones, ya existen miles de niños que son producto de esa unión entre peruanos y venezolanos, ¿no? Y de que más adelante pues serán un ejemplo viviente de esa mixtura, de esa unión, digamos, de dos vertientes de esta Latinoamérica tan amplia, tan rica, tan poderosa, ¿no? Y para recordar lo que decía en cierto modo Alfredo, la libertad de Ayacucho, la batalla de Junín, cuando uno va a esos lugares y ve cómo estuvieron conformados los ejércitos, y principalmente fueron colombianos venezolanos, en cierto sentido. Claro, en la batalla de Junín los húsares determinaron de repente el giro, ¿no? Pero sobre todo en Ayacucho, la inmensa cantidad de combatientes eran gente que provenía del llano, gente acostumbrada al calor, como en Pucallpa, en Iquitos, por ejemplo, y que se tomó el sacrificio de combatir en una zona como Quinoa, donde el frío arrecia, pues, ¿no? Y sin embargo, lo hizo por un ideal, ¿no? Que creo que es lo que mueve a los hombres finalmente, ¿no? Y si el ideal de Revuelos del Llano es precisamente encontrar esos puntos de confraternidad, yo creo que, como se dice, nos sentimos bien servidos, ¿no? Muchas gracias a todos. Agradecemos a todos los presentes, a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy, a Oscar por presentar aquí su libro. Y bueno, invitamos a todos a poder adquirir el libro Revuelos del Llano. Muchas gracias a todos.